Hola, hola, bienvenidos a Charlemos con Jimena, conversaciones sobre fronteras, identidad y pertenencia. ¿Qué pasa cuando cruzamos una frontera y descubrimos no solo otro país, sino otra versión de nosotros mismos? Soy Jimena Purita y esto es Charlemos, un espacio donde exploramos las historias de fronteras, identidad y pertenencia. Hoy en Charlemos tenemos el honor de conversar con una mujer que ha construido puentes. Ella es socióloga, urbanista, gestora cultural e investigadora cruceña, actualmente radicada en Nueva York. Esta invitada ha trabajado en Bolivia para transformar las instituciones desde adentro, liderando planes culturales, museográficos y leyes patrimoniales, y también desde afuera, conectando causas sociales con grandes redes internacionales. Hoy ella nos acompaña desde el sector filantrópico, manejando un portafolio de más de 100 proyectos de restauración ambiental y comunitaria con un presupuesto anual de casi $4 millones. Pero lo más importante es que ella nunca ha dejado de mirar a Bolivia, de escribir sobre su historia y de aportar a su futuro. Bienvenida, Ana Carola Traverso, a Charlemos. Es un verdadero privilegio tenerte aquí. Gracias, Jimena. Muchísimas gracias y también felicidades por esta iniciativa tan interesante y tan novedosa para la comunidad boliviana y bueno, y también para cualquiera que esté interesado en este tipo de temas, ¿no? De migración y de pertenencia e identidad que son tan pertinentes en nuestro día a día. Así que felicidades por esta iniciativa. Antes de que nos contés un poquito más de tu historia, Ana Carola, vamos a empezar con algunas de estas preguntas relajadas que ya es una tradición o que la estamos tratando de hacer una tradición en el podcast para entrar en confianza, para entrar más en calor. ¿Cuál fue el objeto más boliviano que empacaste al irte? El objeto más boliviano, en realidad es como un conjunto de objetos, pero uno es un bastón chiquitano y una máscara del abuelo que me encargó mi esposo. Los compré porque justo habíamos ido de visita cuando éramos novios, paseamos por la Chiquitaña, así que me los traje y los seguimos teniendo y son dos objetos que guardamos con mucho cariño y con mucho recelo porque sé que la importancia cultural que tienen, ¿no? Bellos esos dos objetos. Vamos a tener que mostrarlos en algún momento para que la gente sepa cómo se ven. Si te tuviera que preguntar acerca de tu frase favorita boliviana, ¿cuál sería esa frase? Mi abuela tenía muchas frases. Yo creo que alguna de las que de ellas me decía, y más que frases, quizás algunas palabras que me hacen acuerdo, porque mi abuela tuvo una presencia muy marcada en mi infancia, en mi niñez, y a lo largo de mi vida, ¿no? Hasta cuando murió, porque ella vivía con nosotros, con mi familia, entonces siempre estaba en casa. La que siempre recuerdo es Volantín sin cola. ¿Cómo te decía esa frase? Me lo decía en un contexto no de crítica hacia mí, ¿no? Sino que es como un volantín sin cola, o sea, como algo que está hacia la deriva. Que no sabe para dónde ir. Pero luego, ajá, pero luego hay otras frases, pues digamos, ¿no? Como aguililla, Uy, esa me encantaba. ¿no ves? Ay, que sos Este, aguililla, hija. ajá, exactamente. Siempre decía una palabra cuando algo no le parecía impertinente, le decía, era como su objetivo, uno de sus objetivos favoritos, o alhaja, ¿no? Ay, qué alhaja, que también creo que se usa mucho en el resto del país, ¿no? Ay, qué alhaja, ¿no? La persona tal, de las que me acuerdo, ¿no? O sea, las que se me vienen ahorita, pero tuve esa dicha de estar muy expuesta a esas palabras y a esos dichos de antes. Y que a mí, por ejemplo, me encantan, ¿no? Mi papá decía muchísimos dichos, entonces Ya, tengo varios que, que me encantan y que son muy ¿como cuáles? únicos, ¿Como cuáles? como, Ya. ay, sos caído de la estera, como qué camba más caído de la estera, o qué camba Copaibao.
encantan, Sí, me no le da encantan. el tari. Sí, sí, excelente. Son dichos que yo los hallo muy difíciles de traducir con esa gracia, porque son muy como tienen mucha personalidad, ¿no? Sí, sí. Suenan sí, son palabras que suenan muy bonitas, tienen una sonoridad especial, ¿no? O sea, suenan bien. Y yo no sé si es que quizás también el contexto en el que uno se cría te lo refuerza, ¿Verdad? o sea, te hace reír, ¿no? Cuando uno es chico. Y claro, y son palabras que suenan chistoso también, ¿no? O sea, hay algunas palabras que tienen, o sea, por ejemplo, cuando, incluso en Santa Cruz, cuando usamos los diminutivos ingo, digamos, ¿no? O ango. Como chiquitingo y grandango. Ajá, exacto. Yo creo que aunque uno no entienda lo que, o sea, aunque uno no utilice esos diminutivos, se dejan entender, ¿no? O sea, como que refuerzan un sentido de o muy chiquitito o muy grande. O por lo menos eso me parece. Quizás habría que hablar con alguien que no nació ni se crió en Bolivia para ver si entienden lo que eso significa. Es muy, muy particular, es muy diferente. Es algo que a mí en verdad me enorgullece, porque Sí, siento que es muy único. sí, sí. Creo que sí, en otros países sí mezclan algunas palabras que son de idiomas indígenas. Ujú. Por ejemplo, en el libro de la enciclopedia del Oriente Boliviano de Germán Coimbra, Sanz, cuando él tiene tiene un diccionario, ¿no? De palabras que lo interesante es que en Santa Cruz hay varias versiones, ¿no? O sea, varios tipos de diccionarios. Hay uno nuevo que salió hace un par de años atrás. Lo que es interesante es ver el origen de las palabras. En un trabajo que hice en Santa Cruz, me puse a revisar ese diccionario. Si bien no hice el inventario de cuántos términos provienen de qué idiomas, si del guaraní o del chiquitano, sí me sorprendió la cantidad de palabras del chiquitano que tenemos nosotros en nuestro léxico. Son un montón de origen chiquitano, que quizás porque con mi familia cruceña es del norte integrado, donde hay menos presencia, no me había puesto a pensar, ¿no? En esa influencia. Y claro, la influencia que tuvo, que ha tenido la cultura chiquitana en nuestro día a día, ¿no? Y en nuestra cultura sí es bastante fuerte. ¿Cómo describirías la cultura chiquitana o qué es chiquitano para la gente que no sabe qué es? Buena pregunta, porque en realidad la cultura chiquitana, bueno, la Chiquitania es una zona de Santa Cruz, muy importante geográficamente, pero también es una cultura, ¿no? Y es también un idioma. Lo interesante de la chiquitania y de la cultura chiquitana es que, o sea, son sus orígenes. Una historia es marcada por la huella jesuita en Sudamérica, como zona geográfica, digamos, y como territorio, sigue de pie, ¿no? O sea, las misiones chiquitanas siguen de pie, sigue habiendo una vida cultural, o sea, una vida, una economía muy activa que se remonta a esos orígenes, ¿no? No es por romantizarlo, pero lo interesante es que es como que una zona muy mágica, ¿no? Para los cruceños. Sigue siendo una zona muy, muy mágica que lastimosamente en los últimos años ha sufrido muchísimo por causa de los incendios forestales perpetrados por el gobierno, pero de todas formas es una simbiosis cultural de lo que había ahí, de cómo los jesuitas quizás de cierta forma consolidaron una sola cultura y una sola lengua. Bueno, y lo interesante es cómo ha resistido a lo largo de los años, ¿no? Y del tiempo, cómo se mantuvo y cómo fue creciendo, o sea, cómo se fue adaptando a cada época histórica. Y quizás hay ciertos símbolos que nosotros asociamos a lo chiquitano, y es precisamente el barroco tropical, es un estilo tanto arquitectónico como artístico, muy influenciado tanto por obviamente el ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente, el medio en el que está esa zona es un bosque seco, con el barroco, que es en la época histórica, podríamos decir, cultural en la cual llegaron los jesuitas. Entonces tienen un estilo artístico muy particular, tienen una huella, digamos, ¿no? Muy, muy particular porque manejan elementos gráficos e iconográficos que son que nosotros asociamos a ello, ¿no? Tienen una paleta de colores también muy particular. Y son expertos artesanos y son como que artistas natos, podríamos decir, ¿no? Y músicos. Eso iba a decir, ¿no? O sea, el Festival de Música Barroca
internacional que se hace cada 2 años, es muy icónico de esa zona, es uno de los únicos en el mundo, Ujú, fuera de Europa, me imagino. Hace unos años descubrieron el archivo histórico más grande de música barroca en América, no sé si en el mundo, pero por lo menos de América está ahí, ¿no? O sea, tiene una colección y se dedican a la música barroca. Eso fue un movimiento que empezó, que siempre, o sea, siempre fue parte de la cultura, pero se le empezó a dar más realce ujú, hace como unos 30 años atrás, donde se empezó a incentivar más la educación musical, ¿no? Entonces hay tanto fabrican instrumentos musicales como también se dedican a tocar, ¿no? O sea, enseñar música barroca en esa zona. Entonces, para quienes no conocen, es muy normal, si son turistas, pasar por ahí y ver niños tocando violín o tocando instrumentos clásicos, y escucharlos tocar canciones barrocas. Otra cosa es que las misiones también son patrimonio cultural de la Sí, humanidad, de la UNESCO, sí, entonces es en verdad, y eso es aparte de todo lo que es el bosque seco chiquitano, que es un bosque endémico, único en el mundo, con sí, especies únicas que existen solo en Bolivia, en esta región en particular. Y que sí, sí, en los últimos años, como decíamos, han sido afectadas y afectados tanto a la población por los incendios y eso ha sido muy, muy duro, ¿no? Para toda la sí. población. Sí, sí, porque claro, no es solamente las comunidades urbanas, ¿no? O sea, toda esa zona hay muchos caseríos y muchos pueblitos que están fuera, quizás no necesariamente están, eh, digamos, forman parte del circuito misional, ¿no? Pero que sí viven de la ciudad madre, ¿no? Entonces, para quienes no saben, son 12 misiones jesuitas, todas forman como una especie de arco este, que siguen de pie, siguen siendo poblaciones que siguen vivas, siguen viviendo gente, la iglesia sigue siendo parte central de la vida de esa gente. Por supuesto que no viven como vivían hace 300 años, ¿no? Son ciudades que fueron adaptándose y creciendo a lo largo del tiempo, algunas más que otras, pero siguen siendo pueblos vivos. Son pueblos vivos que han sufrido muchísimo y vienen sufriendo muchísimo, no solamente de los bosques, sino también de las políticas. Y es una zona preciosa, realmente vale la pena. Sí, No es tropical, es seco, pero está, podríamos decir, entre el Chaco y la Amazonia, ¿no? O sea, es un tipo de ecosistema que está entre esos dos. Y además es también una zona de tierras raras, ¿no? Entonces hay muchísimos minerales muy raros que están ahí, ¿no? Porque forma parte de lo que en Latinoamérica se denomina el macizo brasilero. Y bueno, y también para los cruceños tiene un valor muy grande porque la primera ciudad de Santa Cruz, o sea, la primera fundación de Santa Cruz de la eso es otro Sierra dato fue, importantísimo, sí. sí, y es también un parque nacional, ¿no? O sea, es donde se fundó la Santa Cruz de la Sierra primera, ¿no? La primera versión de la ciudad es ahí. Y lo interesante, que quizás no mucha gente sabe, es que las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos 20 años han demostrado que en realidad era una ciudad mucho más grande de lo que sabíamos, ¿no? O sea, tenía como más de 40 manzanas, la estructura de las casas era mucho más estable de lo que habíamos asumido o creíamos que era, Ujú. ¿no? Pero como es una zona típicamente seca, los primeros habitantes de esa ciudad decidieron trasladarla no una, sino 2 veces más, ¿no? Hasta su ubicación actual. Entonces, lo que es interesante es poder ir y conocer y ver, ¿no? O sea, cómo es que estaba estructurada esa ciudad y bueno, y algunos de los restos arqueológicos que han descubierto de esa Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Esa primera Santa Cruz de la Sierra. Wow, de verdad tenés muchísimo conocimiento sobre esto y así que súper poder compartir, porque es importante, uno es importante conocer su historia, conocer de dónde venimos para poder entender otras culturas, para poder relacionarnos mejor. Así que creo que eso es importantísimo también para sentir orgullo de lo que tenemos, ¿no? En Bolivia Y de y nuestro que es legado, único sí, y que es bastante sí, único. así es. Entremos un poquito en tu historia ahora.
¿Recordás el momento exacto en el que supiste que te ibas a ir de Bolivia, ibas a dejar Bolivia? ¿Fue Nueva York el primer lugar al que te mudaste o hubieron otras mudanzas, o otros cambios entre medio? Contanos un poco acerca de eso. Yo me mudé a Nueva York porque me casé y mi esposo es americano, entonces por esos motivos familiares decidimos mudarnos acá. Aquí había mucha más estabilidad. Comparábamos la trayectoria familiar de cada cual. En Bolivia se estaba, para mi rubro era un poco más complicado. Y bueno, por eso decidimos, porque como en algún momento pensamos si nos quedábamos en Bolivia o nos veníamos acá, así que decidimos que Nueva York ofrecía más oportunidades para ambos. Ya. Entre medio sí viví en un tiempo en Europa donde me fui a estudiar primero para la universidad, pero terminé volviéndome a Bolivia porque me di cuenta que en realidad lo que yo quería era servir a mi país y no iba a poder adquirir los conocimientos que necesitaba afuera, o sea, tenía que dedicarme más a conocer Bolivia y Santa Cruz más a fondo. Eso, la única forma de hacerlo era estar en Bolivia. Y luego también viví en Brasil un tiempo, donde hice la maestría y después me volví, ¿no? O sea, estuve en Río de Janeiro por 2 años más o menos y de ahí me volví. Siempre con la motivación de quedarme en Bolivia, ¿no? O sea, yo realmente tenía ese llamado, ¿no? Ujú, A servir. Entonces, ese fue mi camino, ¿no? O sea, decidí estudiar sociología y luego planificación urbana. Y cuando estaba estudiando sociología en Bolivia, descubrí la historia cruceña, ¿no? okey. Porque en esa época la universidad pública tenía una materia dedicada a historia regional. Entonces ahí pude realmente profundizar mis conocimientos sobre historia cruceña gracias a Paula Peña, que es la catedrática, ¿no? de Ujú, esa materia. Y luego estaba yo en el centro de estudiantes, que es como una especie, como los Student Unions, versión boliviana, y pudimos abogar para que abran más materias especializadas en historia regional. Entonces, pudimos abrir materias sobre historia económica, sobre historia social y una materia especial que se abrió sobre historia del siglo XVI en base okey. a textos que se acababan de publicar por una investigadora americana Ujú. que relataban la conquista del Oriente Boliviano. La verdad es que esa fue la materia creo que más interesante de ese cúmulo de materias, porque claro, era trabajar con documentos del siglo XVI, ¿no? El español que se hablaba en ese entonces no es el mismo Completamente español. diferente. Ajá, exactamente. Entonces, a veces había que leerlo en voz alta para entender lo que, lo que está escrito, porque hasta las letras son diferentes. Pero la verdad es que fue fascinante porque claro, otra cosa es trabajar con fuentes primarias, ¿no? O sea, con documentos escritos por la primera persona que escribió sobre eso porque lo vivió. Ujú, Y a uno se le abre la mente, se le abre la cabeza porque uno se da cuenta de ciertos mitos que quizás se han perpetuado a lo largo del tiempo, que desmienten, cuando uno lee estos documentos uno se da cuenta, ¿no? Que las cosas no son tan así como uno creía. ¿cuál sería uno de esos mitos que tenés como te acordás de alguno de esos? Sí, varios. La conquista del Oriente Boliviano fue, o sea, de una astucia política increíble, porque grupo de españoles que quería avanzar tenía que saber bien las alianzas o sea, las alianzas y las enemistades que existían, o las rivalidades que existían. Era como un tablero de ajedrez, o sea, porque si yo me aliaba con este de aquí, me adquiría todos sus enemigos, entonces tenía que ser astuto para saber con quién me convenía más aliarme. Era un tejido de alianzas increíble, ¿no? O sea, y esa astucia me impresionó, ¿no? Porque claro, ellos escriben de eso, ¿no? Entonces Okey. tenían que tener mucho cuidado y claro, eran muchos grupos también, entonces no había un solo imperio indígena, digamos, ¿no? Como en el resto del país, sino que habían muchos cacicazgos y muchos grupúsculos, entonces había que saber con quién aliarse y con quién no, Okey. para no adquirir gratuitamente sus enemigos, ¿no? Ese es uno. Y otro mito que también me acuerdo que me llamó la atención el aprender es que los indígenas de esas zonas no eran todos cazadores y recolectores como se nos ha enseñado en la escuela.
sino que habían comunidades que eran sedentarias, lo que significa que cultivaban su maíz, tenían cultivos de alimentos. Eso es un mito que uno tiene, ¿no? Que uno tiene. Sí habían algunos que eran o sea, eran nómadas estacionales, lo cual significa que estaban asentados en una zona un tiempo del año y de ahí avanzaban otra época del año, pero después volvían, ¿no? O sea, tenían ese tipo de configuraciones. Aprender de eso me acuerdo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, de que, o sea, decir, ajá, no eran tan, digamos, primitivos como quizás, como es la idea, ¿no? Nos traspasan en la escuela, sino que más bien eran culturalmente mucho más avanzados. Y es interesante es que ahora Danilo Gratkic, que es arqueólogo de la gobernación, claro, él viene investigando, excavando ruinas arqueológicas, ¿no? Entonces, sabemos muchas de estas culturas también tenían una complejidad, Eso es verdad. eh, sí, o sea, construían pirámides, ¿no? Y él ha estado excavando varias de esas pirámides, ¿no? En zonas como en los valles, lo cual también a uno se le abre la cabeza, ¿no? Porque es como que uno no sabía la existencia de estos lugares o que estas culturas habían sido capaces de construir una cosmogonía, ¿no? O sea, o un sistema de creencias o religión desarrollados, pero no, o sea, sí lo hicieron, ¿no? Entonces, o el mismo fuerte de Samaipata, ¿no? Donde también nosotros pensamos que era solamente inca y no, es predata a la cultura inca, es mucho más antiguo que los incas que probablemente le hicieron, dejaron su huella ahí, sí, evidentemente, pero es mucho más antiguo. Entender o aprender, porque tampoco es que sea yo una experta en esto, pero digamos la simbología que tienen ciertos animales que están reflejados, ¿no? O el hecho de que está asociado a un calendario lunar, también Ujú. me parece que es bien interesante, ¿no? Y creo que como cruceños también tenemos como que más tareas, ¿no? O sea, sabemos muy poquito de dónde venimos, ¿no? Porque aunque haya la voluntad de saber más, las instituciones a veces no acompañan, ¿no? O sea, es muy difícil, es más difícil para nosotros reforzar contenidos o reforzar programas culturales que nos enseñen o nos expongan a digamos, a más, ¿no? O sea, a algo más profundo que nos conecte con nuestras raíces. Para los que no saben, ¿qué son los cruceños? Los cruceños, bueno, es un gentilicio que usamos en Bolivia para los habitantes que han nacido o viven en Santa Cruz, ¿no? Que es uno de los 9 departamentos de Bolivia. Los cruceños tienen una historia muy, o sea, por supuesto, digamos, o sea, es hispana, ¿no? Nace con la llegada de los españoles, pero tienen una huella muy grande en todo el país porque básicamente todo lo que es el oriente boliviano, que es Santa Cruz, Beni y Pando, que son las tierras bajas de Bolivia, fueron colonizadas por cruceños, ¿no? O sea, fueron Santa Cruz. Era como la sociedad de frontera del Imperio Español, era el último puesto, ¿no? Porque luego de Santa Cruz está el Brasil. Entonces era la última estación, si se quiere, ¿no? De la corona española, ¿no? Esa sociedad de frontera. A lo largo desde que se fundó, o sea, nosotros llegamos del Paraguay, de lo que es ahora el Paraguay de Asunción, llegamos bueno, hasta el Mato Grosso, ¿no? Que antes fue cruceño. Y bueno, somos una cultura viva, una cultura que pelea todo el tiempo por su derecho a ser y a estar. Hemos tenido muchas fricciones con los gobiernos bolivianos porque entendemos el mundo de forma diferente, ¿no? Y somos muy orgullosos, puedo decir quizás, somos muy orgullosos de ser esta simbiosis entre España y lo indígena, ¿no? De amar mucho nuestra tierra, ¿no? Dedicarle todo a el avance, hacer, ¿no? O sea, y a desarrollar una cultura de hacer, ¿no? Somos muy de hacer. Creo que incluso para quienes no nacieron en Santa Cruz, que han hecho de Santa Cruz su hogar, si hay algo que los impulsa es, claro, ese deseo de progreso. La manera en la que vos hablás, Ana Carola, la manera en la que vos te comunicás, la manera en la que impartís también pedazos de conocimiento, obviamente se nota que amás a tu tierra, que amás Bolivia. ¿Qué dirías vos que es lo que más extrañás en tu día a día de tu país al vivir afuera, al vivir en Nueva York? Yo creo que es la familia, que si hay algo que, a ver, después de varios años de estar aquí, no sé si tengo que ¿Cuántos comparar, años son los que vivís allá? ya son 12 años, Okey, ya son 12 años.
Creo que en Bolivia esa vida familiar, sí, yo creo que es familiar, ¿no? Pero a veces es esa extensión familiar de, qué sé yo, digamos, esa familia más grande, no sé, de tíos, tías, primos, a veces en segundo grado. Forma muy, o sea, es parte muy intrínseca de la vida de la gente, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, mm, como hay mucha movilidad territorial, o sea, hay mucha gente que se va a estudiar de joven a los 18 años y ya no vuelve a su lugar, ¿no? de origen, Ujú. gente como que tiene que desarrolla el sentido de comunidad es más en base a afinidades o laborales o culturales, ¿no? O sea, si a mí me gusta cierto tipo de hacer cierto tipo de cosas en mi tiempo libre, entonces, digamos, tengo mi grupo con el que sigo tal hobby, digamos, ¿no? Todos seguimos ese hobby, entonces esa es mi comunidad. Ya. Y lo mismo quizás para la gente que se viene a estudiar, que luego se queda a vivir en un lugar, eso que estudia se hace, es como que su grupo de amigos es, ¿no? Su Tu familia. comunidad se convierte en tu base, ¿no? Exacto, o sea, son comunidades que son construidas más en base a ese tipo de relaciones. Mientras que en Sudamérica y en Bolivia especialmente, creo que la familia es mucho más, tiene un peso muy grande, ¿no? Quizás porque las ciudades también las construimos de otra forma, mientras que aquí me parece que es un poco diferente. O sea, esa construcción de ciudades es muy diferente. Pero también son las Y distancias que existen, o sea, cuando, sí, por ejemplo, en Estados Unidos la construcción de las ciudades, vivís en un suburbio, tenés todo el vecindario y incluso para no tenés la venta, no tenés la tiendita, tenés que manejar hasta sí, el supermercado más cercano o el outlet shopping. Entonces, sí, se complica, ¿no? Cuando estás trabajando todo el día, incluso tener vida en familia, tener vida en comunidad. sí, así es. Estados Unidos es un país donde la gente trabaja mucho, o sea, es muy dedicada a ser productivo. Eso es muy marcado, independientemente de donde uno viva. Y encima yo vivo en Nueva York, que es aún más. Acá es un poquito diferente en el sentido de que sí hay una ventita, Ujú. digamos, o sea, a 2 cuadras de la casa, o sea, por lo que es más densa, ¿no? Entonces, las tiendas, los servicios, todo eso está como que más al lado, ¿no? De uno. Mientras que en los suburbios sí. Pero esa vida suburbana es la de la mayoría de las personas. En Estados Unidos sí hay ciudades grandes, digamos Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, creo que son como que las más grandes, pero creo que la mayoría de la gente sí prefiere vivir, digamos, un poquito más alejada de las ciudades porque es que hay más calidad de vida, hay más espacio, las Sí. casas son más grandes, ¿no? América Latina tiene la ventaja de que es muy barato vivir en una ciudad, o sea, es más caro que vivir quizás en el campo, ¿no? Ujú. Los costos asociados de la vida urbana en Estados Unidos, por la rigidez de las normas que América Latina sí tienden a ser más flexibles, hace que la vida en las ciudades sea más cara, ¿no? O sea, y haya menos calidad de vida. En especial porque muchas de estas ciudades también son ciudades viejas, entonces la infraestructura a veces no acompaña las necesidades que uno tiene. Entonces, por ejemplo, Nueva York no era una ciudad para que las familias se queden a vivir. O sea, y si lo fue hasta los años 40, digamos, ¿no? O sea, o años 30. Y después de la guerra se impuso el modelo suburbano. Entonces, em, ese modelo fue el modelo imperante hasta comienzos del 2000 con la crisis inmobiliaria. Y después de la crisis inmobiliaria, la gente se decidió, las nuevas generaciones decidieron quedarse en las ciudades. Es de hace unos solamente 10, 15 o 20 años que las ciudades empezaron a volver o sea, o acomodarse a las nuevas exigencias del día a día. En el metro de Nueva York, la mayoría no sé, no te puedo decir la cifra, pero digamos, tengo la sensación de que la mayoría de las estaciones de metro no tiene ascensor. Entonces, quien tiene hijos tiene que batallar con el carrito o tiene que ver la forma de acomodarse, digamos, a ese tipo de requerimientos, ¿no? O sea, tener que cargar con el carrito a cuestas porque no está cómoda. O sea, están empezando a mejorar eso, Ya. pero hay esos desfases, ¿no? Porque no era una ciudad que tenía muchos niños, ¿no? O sea, era una ciudad para gente que se quedaba un tiempo, gente que no tenía familia, entonces no lo necesitaba, ¿no? Pero bueno,
están cambiando las cosas, pero sí es una ciudad más dura, son ciudades, lugares más duros para vivir. Sí, o sea, yo vivo en Londres y puedo relacionarme muchísimo, ¿no? Londres es una ciudad que sí tiene muchas oportunidades y lo mismo en Nueva York, ¿no? Son ciudades con muchísimas oportunidades, pero también son ciudades rudas, que te devoran, ¿no? Si no te pones las pilas, si no, y que también pueden ser muy solitarias, ¿no? Porque la gente está apurada, está en su trabajo, en su vida, tiene que llegar de punto A a B, y entonces a veces eso puede ser difícil como crear como comunidad, conocerse. ¿Cómo ha sido adaptarte para vos a todo esto? Porque si es tu familia lo más importante, ¿cómo ha sido esa adaptación estando lejos? Es difícil porque, claro, vivir en un lugar donde el idioma no es el idioma de uno, cuesta, ¿no? Donde no es la cultura de uno. Yo no tengo familia acá, entonces no tenía, digamos, con quién relacionarme que más o menos tuviese mi mismo bagaje cultural, ¿no? Pero lo que sí, digamos, como llegué por mi esposo, su círculo fue mi primer círculo de amistades, ¿no? Yo creo que lo más difícil para mí fue, como ya tenía cierto tipo de, digamos, de redes ya establecidas, lo más difícil para mí fue encontrar mi camino laboral, porque claro, yo no estudié aquí, entonces no tenía tampoco esa red de contactos. Y uno se da cuenta que creo que para los migrantes, inclusive a ver, para la mayoría de los migrantes, uno siempre llega y ya tiene ciertas redes de relaciones o de contactos que o le ayudan a conseguir un trabajo o una casa o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que los primeros años realmente me sentía como un trasplante, o sea, sentía como una planta a la que primero estuve en una parte del jardín y luego la trasplantaron y, ¿no? Y la pusieron en otra, porque no, claro, Ujú. no tenía raíces aquí de ningún tipo. Entonces, me tomó un par de años volver digamos, a encauzarme, ¿no? Y encontrar mi rumbo. Tuve la gran ventaja de que por un tiempo, por un año más o menos, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Dedícate 100% a encontrar trabajo, porque yo creo que esa es algo que quizás, y esto es o sea, algo que aprendí. Aquí conseguir trabajo en el rubro de uno, por lo menos, es un trabajo a tiempo completo. Entonces, uno tiene que aprender las diferencias culturales que existen, hasta cómo uno escribe su currículum. Sí, que es completamente distinto. En Bolivia yo sé que el currículum pones todo, tu trayectoria, todo lo que has hecho, actividades culturales y puede ser largo. Sí, Y allá tiene que ser como una página máximo, máximo dos, ¿no? cómo uno habla de la trayectoria de uno es diferente. O Ujú, sea, en América Latina tendemos a ser o sea, si nos vanagloriamos nosotros de nuestros éxitos, es visto como, o sea, no, o sea, como uno queda como pedante, ¿no? O sea, es como algo que no se estila. Y aquí es al revés, o sea, aquí uno sí tiene que hablar de uno mismo y de los logros de uno mismo, porque claro, o sea, aquí nadie te conoce, digamos, ¿no? Mientras que en América claro. Latina, mal que mal, o sea, las relaciones, las redes hacen que uno sepa, digamos, más, ¿no? De quién uno es y de dónde uno viene, o que alguien lo recomendó, ya sea un antiguo colega o jefe o hasta O profesor, la digamos, ¿no? tía que conoce al fulanito o al fulanito, me encantan esas palabras. Sí, Que la tía que conoce a este o a la otra y ahí tenés la conexión, ¿no? Y exacto. Y sí. aquí no es así para nada, ¿no? Entonces, eso me costó muchísimo Ujú. eh, encontrar mi camino, pero bueno, la ventaja es que por suerte yo ya tenía buena experiencia y mi campo de trabajo es uno que yo empecé trabajando con organizaciones sin fines de lucro locales, ¿no? Entonces, como ONGs, pero locales. Ese tipo de trabajo, sí, a ver, yo en Bolivia había trabajado de consultora y para la universidad, pero también para el gobierno departamental, ¿no? De Santa Cruz. Entonces, esa exposición que yo ya había tenido con esos antecedentes, digamos, tanto con políticos o con digamos, gente vinculada, digamos, a esa a la esfera pública, me ayudó a poderme desempeñar mejor digamos, en esos primeros trabajos que tuve aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios
y también a mucho trabajo pude ir avanzando y de ahí fui, digamos, encontrando mi rumbo y bueno, ¿no? Llegar hasta donde llegué. Y es más, el trabajo que tengo ahora es porque me dediqué, qué sé yo, dediqué los primeros 9, 10 años de mi vida aquí a trabajar con organizaciones sin fines de lucro, muchas veces vinculadas también a campañas políticas, ¿no? O sea, campañas que tenían, o sea, políticas en el sentido de que estaban abogando por ejemplo, mejores políticas ambientales, digamos, Ciertas ¿no? políticas públicas. Ajá, por políticas públicas, exactamente. Eso aquí se trabaja mucho, digamos, a nivel interinstitucional, Ujú. podríamos decir. Entonces, claro, y toda la experiencia que había acumulado en Bolivia me ayudó, la, la pude utilizar aquí y me ayudó muchísimo a ir avanzando y a ir evolucionando en mi carrera, ¿no? ¿Dónde llamas tu hogar? ¿Dónde llamas, oh, mi hogar? ¿Aún decís Yo creo como que es Santa Cruz, o volver a sea, mi Santa Cruz voy sí a puede volver a ser, mi hogar en Santa Cruz aún? sí, 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 sigue siendo Santa Cruz. Claro, Nueva York, o sea, también, ¿no? O sea, aquí es donde donde viví, uno nunca donde sabe es tu dónde casa. vivo, exacto, exacto, ¿no? Y dónde está mi esposo y mi hijo, Ujú. ¿no? Entonces, aquí también, pero claro, o sea, me muero de ganas por llevarlo. Mi bebé nació a finales del año pasado Ay, y me muero felicidades. por llevarlo, gracias, gracias, me muero por llevarlo a Santa Cruz a que conozca, a que vea más verde, ¿no? O sea, a que Ujú. esté más expuesto, ¿no? Pero Santa Cruz es, claro, es donde está mi familia, ¿no? Y es más, del lado paterno, mi familia es de La Paz, pero casi todos están ya viviendo En Santa Cruz. casi todos mis tíos están ya jubilados y viven en Santa Cruz. Entonces, la familia está prácticamente casi completa, en Santa Cruz, ¿no? O sea, de ambos lados. Santa Cruz desde lejos, de lejos, ¿no? Es mi lugar. ¿Qué pensás, Ana Carola, que deberíamos aprender desde Bolivia sobre cómo cuidar nuestras áreas verdes o cómo estructuramos nuestras ciudades en base a lo que a tu trabajo, a lo que vos estás haciendo ahorita en Nueva York? Hay muchas lecciones. Quizás haría énfasis en dos cosas. La primera es la necesidad de volver a tener instancias de consulta, o sea, instancias consultivas y quizás que tengan más poder, pero donde haya mayor presencia de la ciudadanía, ¿no? Como lo hicimos antes en Santa Cruz. Es más, hasta logramos que se vuelva un modelo a seguir en el resto del país, pero nos hace falta devolverle a la ciudadanía más espacio en la toma de decisiones. Y eso hace toda la diferencia a la hora de pensar en espacios compartidos, como son los espacios públicos, ¿no? O sea, físicos compartidos, donde convergen personas de todas partes. Porque si no hay ese componente, si no hay esos canales de comunicación, hasta cómo los diseñamos, no lograrían tener o adquirir su máximo potencial. Entonces, por ejemplo, el sector público, las alcaldías piensan que solitas pueden diseñar algo, digamos, ¿no? Sin consultarle a la gente. Ese lugar no va a ser, No va a ser no va a adquirir, utilizado. no, no va a ser utilizado, y va a perder la oportunidad de ser su mejor versión, Ujú. porque son los pequeños detalles, esos feedbacks de la gente que refuerzan y que pueden apalancar algo para que realmente sea exitoso, ¿no? Y yo creo que marca la diferencia. Marca la diferencia porque uno luego puede entender que cuando la ciudadanía está involucrada, ¿cómo pensamos los directorios de estas instituciones que luego se van a hacer cargo de estos lugares? Las decisiones a la hora del diseño arquitectónico y de la misma gestión, de la incorporación de quizás servicios para reforzar el éxito de estos lugares, van a determinar el grado de éxito de estos espacios, ¿no? Y van a hacer con que sean realmente, de nuevo, digamos, su mejor versión, Ujú. ¿no? La otra cosa que quizás también habría hincapié, que yo sé que es algo que nadie piensa en esto allá y hace toda la diferencia, es que estos espacios, para que logren ser exitosos en el tiempo, necesitan mantenimiento constantemente. O sea, no basta con construir algo, luego hay que mantenerlo. Para evitar que esa inversión se deprecie, Ujú. tenemos que mantenerlos constantemente. Entonces, los planes de mantenimiento de estos espacios cuestan mucho, necesitan tener fuentes de financiamiento, digamos, permanentemente,
que ahí de nuevo, ¿no? El valor de la ciudadanía es muy importante porque si estos espacios logran ser autónomos para generar sus propios recursos y luego administrar esos recursos, pues van a poder tener, digamos, mayor longevidad, ¿no? Y van a ser espacios de calidad. Eso es algo que si tuviéramos la apertura en Bolivia, digamos, si hubiera la apertura democrática para repensar estos lugares y para proponer estos modelos de gestión, que aquí son muy exitosos. Estados Unidos yo creo que es el país digamos, donde estos casos son ejemplos, digamos, ¿no? Mundiales. Ujú. Podríamos tener mejores ciudades, ¿no? No necesariamente ciudades, hasta, digamos, si pensamos en los parques o las áreas naturales. O los árboles que existen dentro de la ciudad. Un comentario que he visto bastante es que Santa Cruz por ejemplo, Santa Cruz para crecer como ciudad, quitó mucha vegetación. Ha quitado mucha vegetación en vez de mantenerla, y eso hace que la ciudad sea mucho más caliente, ¿eh? Uno, porque ya es una ciudad donde el sol pela, como se dice. Entonces, si removes los árboles, si removes las áreas verdes, se vuelve una ciudad de asfalto, de cemento, que va a arder, que va a ser un sauna. Lo que pasa es que también, ¿cómo son las cosas, no? O sea, si uno ve las imágenes, las fotos de estos espacios o de áreas públicas de los 90 son mucho más verdes Ujú, que ahora, ¿no? De nuevo, por ejemplo, aquí en Nueva York y en Estados Unidos se hace mucho énfasis en que la vegetación sea nativa, ¿no? O sea, sea indígena del lugar. En Santa Cruz le ponemos cualquier cosa, digamos, bueno, o sea, le ponemos plantas o árboles que son muchas veces importados o no hay esa gestión, digamos, que considere de forma más integral ese tipo de esos paisajes o el paisajismo. ujú, No es lo mismo poner palmeras y poner totaíces que poner árboles frondosos. Parte sí, lo que vos decís tiene que ver con el proceso, digamos, nato, no voy a decir natural, pero nato de la urbanización, donde tenemos, o sea, ponemos más casas, ponemos más edificios, por lo tanto tumbamos más árboles porque, digamos, el espacio se necesita. ujú. Pero lo que sí nos hace falta es, de nuevo, es pensar en el potencial que tienen espacios públicos, porque ahí podemos aprovechar para sembrar más árboles, para poner más vegetación, digamos, para invertir en ese tipo de recursos naturales, ¿no? Pero sí nos hace falta volver a eso Ujú, y, de nuevo, no es solamente plantar o crear un nuevo parque o lo que sea, es gestionarlo, es mantenerlo, ¿no? O sea, y es hacer con que la gente pueda, o sea, hayan más mecanismos de gobernanza donde la ciudadanía participe y forme parte del cuidado y de la gestión, ¿no? Y cuando digo participe de la gestión, es tanto que ponga plata, que lo podría hacer, que es aquí, que es el modelo que hay aquí, pero claro, a cambio de eso también la gente quiere ver que cumplan con lo que prometieron hacer, ¿no? Entonces hay esa vigilancia y ese monitoreo de cómo se utilizan esos fondos, ujú. ¿no? Requiere, bueno, obviamente requiere pues cambios legales, ¿no? Se requiere un marco legal para que eso pueda existir, para que ese tipo de alianzas público-privadas puedan tener éxito, ¿no? Y también mecanismos de incentivo para que la gente esté más dispuesta a, digamos, a donar o a, digamos, a ser parte de eso, ¿no? Y eso es algo que yo siempre pienso un poco acerca de este dicho que es como, no, yo no me meto, yo no hablo de la política, yo no me meto en la política. Creo que hay que ponerse un poco a pensar porque a veces es como la política, lo que no nos gusta son los políticos y la mentira, pero la política es en verdad cómo se construye la ciudad, cómo se construyen tus calles, las leyes para la educación, cómo se Sí, pagan los impuestos, cómo está tu hospital, ¿no? Los exacto. recursos que van al hospital, es toda la forma en la que vivimos en sociedad. Entonces, es tan importante tener estas conversaciones, estar involucrado, ser activos en este ámbito, porque es cómo se maneja la ciudad, cómo crece, cómo prospera. Son temas muy, muy importantes que creo que esa idea hay que cambiarla un poco. Claro, porque son bienes que, claro, nos pertenecen, ¿no? Ujú. O sea, y por lo tanto tenemos claro, porque culturalmente creemos que no tenemos nada que ver con ello, pero tenemos todo que ver con ello. Entonces, ¿cómo nosotros nos replanteamos
los derechos y deberes es bien importante y quizás a veces nos hace falta aterrizarlo en casos específicos, Ujú, en casos concretos y bueno, y si tenemos que replantear algo, o sea, o si tenemos o existen vacíos legales que quizás podríamos innovar creando nuevos marcos, ¿no? De gestión o de participación, ¿por qué no hacerlo? O sea, creo que todo está por hacerse, pues, ¿no? O sea, no hay nada de lo que, o sea, si hay algo que está mal o que vemos o pensamos que está mal, deberíamos pensar en qué, cómo se puede hacer para revertir esa situación y para mejorarlo, ¿no? O sea, creo que de eso se trata. Y nos falta muchísimo porque creo que se hizo mucho. O sea, Santa Cruz es una ciudad que tiene una historia como ciudad súper interesante, con unos modelos únicos, creo, de gestión y de cómo salimos de ser uno de los lugares más pobres del país a ser el primer departamento y quizás la ciudad con más crecimiento del país. Y eso está bien, pero ya esos marcos no existen. Entonces, ¿cómo nos podemos plantear de dónde estamos a dónde queremos ir ahora, o sea, y hacia el futuro? O sea, ¿cuál podría ser esa hoja de ruta a seguir? Es una tarea pendiente porque y creo que no necesariamente existe una sola respuesta, pero ese ejercicio creativo de pensar en esa solución, en ese tipo de soluciones, es algo que se puede hacer, ¿no? Y es una tarea pendiente, por lo menos. y que estoy segura que mucha gente que está actualmente ahí piensa sobre esto, que está Sí, haciendo, o sea, sé de muchos grupos que están constantemente pensando, trabajando, creando cosas maravillosas y únicas que yo no he visto en ningún otro lugar, entonces que también continúen, ¿no? Que tengan la fuerza para seguir. y para muchos de las personas que nos están viendo, que también son migrantes, ¿no? O sea, em, aquí en Nueva York veo la comunidad boliviana, cuán activa es, ¿no? Ujú. Es bien activa, sigue muy de cerca lo que pasa en Bolivia, está bien preocupada y bueno, y a pesar de las distancias, o sea, está tratando de ver la forma, ¿no? De influenciar desde su rincón en el mundo y a los miles de kilómetros de distancia cómo contribuir, porque estoy segura que mucha de esa gente se ve volviendo eventualmente a Bolivia, ¿no? Entonces, Y creo que o a su siempre se país de origen. mantiene ese deseo, ¿no? Ese deseo de volver, de retornar. Ay, ¿cómo es ese dicho que cuando ya estás afuera, lo único que querés es regresar, Es ¿no? volver. Sí, porque ves, o sea, viviendo afuera creo que ves muchas cosas que son muy únicas de donde venimos y no se pueden replicar, ¿no? No se pueden replicar afuera, Así entonces es. existe ese reconocimiento de los ricos que somos de cierto modo. Y mira, y mucha gente no sabe, en Estados Unidos los espacios públicos, o sea, los parques más icónicos a nivel urbano, son todos gestionados por el sector privado. O sea, por el sector de las non-profits, ¿no? Todos tienen digamos, su Friends of, digamos, ¿no? Su organización, digamos, Central Park, ¿no? Central Park Conservancy sí hay un departamento de parques en la ciudad, en la alcaldía, pero la gestión de ese parque es privada. Entonces, esa institución, que es Central Park Conservancy, es Ujú. la que recauda los fondos para el mantenimiento de ese parque y Okey. para que ese parque desarrolle los planes y programas que necesita para su mantenimiento. Y así los principales parques de la ciudad son todos gestionados de esa Eso es forma. súper No solamente, interesante. sí, y no solamente de la ciudad de Nueva York, ¿no? O sea, de las ciudades más icónicas del país y los parques más icónicos del país tienen una especie de institución que sí, digamos, coordina con el sector público, con, digamos, los departamentos de parques, etcétera, pero, digamos, es la que se encarga de la recaudación para el mantenimiento de estos espacios. Súper, súper interesante saber cómo funcionan estas políticas o cómo funcionan, ¿no? Las agencias de conservación en otros lugares. Es fascinante también para comparar y ver qué se puede aprender, qué cosas se pueden utilizar, porque a veces no simplemente trasplantar lo que ocurre en un país a nuestro país Claro, funciona. A veces no funciona para nada, entonces también es saberlo adaptar, a ¿no? saberlo Saberlo adaptar, adaptar. correcto. Si pudieras invitar a cualquier boliviano, vivo o no, a este podcast, ¿a quién invitarías, Ana Carola? A ver, déjame ver, es que depende del tema. Si fuese, digamos, temas ambientales, Ujú. o sea, imagínate poderlo entrevistar a Noel Kempf, ¿no? Sería hermosísimo. Noel Kempf
para quien no sabe, fue un naturista, El Kempf Mercado. un científico que murió lastimosamente hace como 40 años atrás, pero que se dedicó a la flora y fauna cruceña, ¿no? A investigarla. El zoológico lleva su nombre porque lo creó, el zoológico de la ciudad, que es el primer zoológico especializado en fauna sudamericana. Gran parte del el éxito de esos paisajes tan bonitos que tenemos en Santa Cruz con los toborochis, ¿no? Y con las lluvias de oro, que son unos árboles Que hermosísimos. son bellísimos y únicos. Sí, sí, unos corredores que él precisamente, ¿no? Porque sabía de la necesidad de cultivar flora nativa, logró plantar, ¿no? En Santa Cruz, creando unos anillos hermosos, ¿no? Reforzando los anillos que tenemos con esos paisajes. Qué buena respuesta. Gracias. Ya estamos llegando al final, Ana Carola. Mil gracias. Pero antes de despedirnos, tenemos una tradición en el podcast. Ya, Bueno, tradiciones, uno puede crear sus propias tradiciones y entonces estoy creando la mía. ya, muy bien, muy Y bien. es que cada invitado deja una pregunta para el siguiente invitado. Mm, Y ya, nuestro anterior invitado te dejó una pregunta. ya. Y la pregunta es, ¿qué libro recomendarías y por qué? ¿De Bolivia? De lo que querrás. Hmm, Y si tenés ambos, si tenés uno de Bolivia y uno que te encanta a ver. internacional, puede ser el que te guste. También puede ser el tuyo, yo sé que tenés un libro. Que deberías decir qué se llama para que todos los que nos escuchan vayan y lo lean porque sé que es espectacular. Ese libro se llama El Proyecto Cruceño, que precisamente habla de la historia de la planificación, la construcción de la Santa Cruz moderna, ¿no? O sea, de la Santa Cruz que tenemos ahora, a partir de la experiencia de estas instancias tan originales que fuimos creando a lo largo del tiempo para hacer que Santa Cruz pueda tener la infraestructura y los servicios que hoy tiene. Hay un libro que justamente estaba hablando de ese libro esta semana con una colega aquí. No tiene nada que ver con Bolivia, pero sí es Ujú. un libro que para las personas de habla inglesa que quieran quizás saber un poco más de Nueva York, es un libro de cabecera que se llama The Power Broker. Es un libro que habla de la vida de un personaje con muchas luces y muchas sombras, que es o sea, gracias a esta persona que se llamó Robert Moses, Nueva York es lo que es. Es un libro gordísimo, tiene como 2000 páginas, pero se lee muy rápido. Está muy bien escrito. Se publicó en los años 70 y fue un exitazo. Robert Moses fue una persona que construyó puentes, viviendas, carreteras, caminos, toda la infraestructura, las Naciones Unidas, todo lo que ha hecho de Nueva York lo que es. Y esas son sus luces, pero tuvo muchas sombras porque fue una persona que usó o abusó de su poder. Pero bueno, No, no voy a hacer no nos ningún digas spoiler. más y que vayan y lo busquen. The Power Broker. Bueno, y con eso, con ese libro increíble y esa recomendación, vamos a terminar esta charla. Mil gracias, Ana Carola, de verdad. Ha sido un placer conversar con vos, aprender. Siento que he aprendido un montón, incluso acerca de mi propia ciudad, de Santa Cruz. Espero que la gente haya aprendido o haya conectado con esta conversación. Si hay alguien que ustedes piensan que tiene que ser nuestro próximo entrevistado, déjennoslos en los mensajes para que lo tengamos en nuestro próximo episodio. Pero de verdad, muchísimas gracias. Súper emocionada de ver qué es lo que pasa con tu vida, con tu carrera. De aquí en adelante creo que pones el nombre de Bolivia en alto, así que mil gracias. Ha sido un placer tenerte en este episodio y bueno, pues vamos a seguir conectadas y espero que nos podamos conocer porque no nos conocemos en persona, así que algún día. Así es, así es. Muchas gracias, Jimé, por la oportunidad. Y fue un gustazo charlar con vos y ponernos un poquito más al día. Gracias nuevamente, Ana Carola, por compartir tu historia con nosotros y a ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio, por tomarse el tiempo de escucharnos y ser parte de Charlemos con Jimena. Este espacio es para vos, para nosotros, para nuestra comunidad.
Y si te gustó este episodio, seguinos y suscríbete para no perderte ninguna historia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de esta conversación. Chao, chao. ¡Chao!